Hola a todos, mi nombre es Ángela María Bautista Cano y les voy a hablar sobre la adquisición de la posesión, el registro de la posesión y la pérdida o la extinción de la posesión. Dentro de la adquisición de la posesión podemos encontrar que existen varias formas, varios modos, según la capacidad jurídica y según el sujeto de la adquisición de la posesión. Dentro de estas formas de adquirir la posesión podemos encontrar dos: la adquisición de la posesión como hecho y la adquisición de la posesión como derecho. En la posesión como hecho se da cuando la cosa del objeto del derecho, en el momento en que se adquiere, pues queda bajo el poder, bajo la voluntad o bajo el señorío de la persona. Es decir, esa persona tiene el bien, lo puede tocar, está asentado en el bien. En esta posesión como hecho podemos encontrar también dos formas: la forma unilateral y la forma derivativa. En la forma unilateral es cuando se aprende la cosa, cuando llegamos a ella, la ocupamos, cuando la tomamos y cuando nadie nos la está dando, es decir, no hay un antecesor. Mientras que, a diferencia de la unilateral, en la derivativa sí se entrega la cosa por parte de un sujeto a otro. Este sujeto entrega el bien a la otra persona y en ese momento le confiere la disponibilidad efectiva del bien que está otorgando, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. Esto quiere decir que la posesión que se tiene como propietario o la posesión que se tiene separada de la propiedad puede adquirirse de forma derivativa. En este aspecto es bueno aclarar, porque en muchas ocasiones se piensa que la posesión separada de la propiedad pues solamente se puede adquirir como hecho en forma unilateral, y no es así. Un ejemplo de esto es cuando entramos a un terreno o cuando tomamos una cosa mueble. La posesión como hecho también se puede dar cuando alguien entrega la cosa a otra. La adquisición de la posesión como derecho simplemente se da por realizar actos que están expresamente estipulados en la ley. Una vez que estos actos se realizan, se puede adquirir la posesión como derecho. Esto se puede dar por un contrato de compraventa o por un contrato de cesión de derechos de posesión, o también por un contrato de arrendamiento, y en todos los demás casos pues está adquiriendo la posesión como derecho porque la ley lo expresa de esta manera. Resaltar que también podemos adquirir de hecho y de derecho al mismo tiempo. Estas dos no se encuentran separadas. Yo puedo adquirir la posesión por parámetros que la ley expresamente me indica, pero además también puedo tener la disposición efectiva del bien. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de una casa, en donde yo no solamente firmo el contrato y adquiero el derecho de propiedad, sino que también tomo la casa, vivo en ella, poseo la casa, pues estoy adquiriendo este derecho de posesión como hecho y como derecho. Puede surgir el caso en donde podemos adquirir o tener este derecho sin tener la posesión de hecho. Un ejemplo podría ser cuando, en un caso, Luis es dueño de un local y se lo vende a María, pero resulta que Luis sigue poseyendo ese local, pero ahora en concepto de arrendatario, porque María se lo arrendó a Luis. Entonces Luis nunca salió de este local, por lo que María pues está adquiriendo el derecho de posesión como propietaria, pero estamos hablando de una posesión de derecho, porque no tiene la posesión de hecho debido a que esta tenencia la tiene Luis, que ahora es el arrendatario. También existen formas específicas de adquirir la posesión como derecho. La primera es mediante la adquisición hereditaria de los bienes, también llamada posesión civilísima, que es aquella que adquiere una persona por heredar el bien. Un ejemplo sería que la posesión de Ana. Resulta que Ana fallece y se convierte en causante de un proceso hereditario en donde el único heredero es su hijo Pedro. Pedro adquiere la posesión que tenía Ana y esta se convierte en una posesión no solo civilísima, sino en una posesión de derecho. La segunda forma es mediante la adquisición de la posesión incorporal del despojado, cuando éste cede al adquiriente la facultad de reclamar al despojante. Quiere decir que hay una persona que tiene el bien, pero este bien alguien se lo quita, y al quitárselo a ese alguien, pues la persona que lo tenía se convierte en despojado y ese alguien se convierte en el despojante. Pero, aunque haya sido pues físicamente despojado, esto no quiere decir que haya perdido el derecho de la posesión, porque el derecho de la posesión que ha obtenido es incorporal, y esto se tiene físicamente la relación con el bien, y ese despojado pues es el que cede al tercero,
que se llamará adquirente, la facultad de reclamar al despojado después. Por ejemplo de este caso tenemos a Luis, quien tiene una relación con un edificio y esa relación puede ser de diversas formas. En este caso Luis podría ser el propietario o podría ser el poseedor. Llega José y ataca la posesión del edificio de Luis y lo despoja a este de la posesión. Entonces en este caso pues ya no existiría la posesión por diversas razones. Ahora quien tiene la posesión de este edificio es José, y no solamente tiene la posesión, sino la tenencia de este edificio. Pero resulta que Luis pues sigue siendo el poseedor, pero José se convierte en un poseedor incorporal. Entonces Luis sigue teniendo la posesión como derecho, pero ya no la tiene, como ya no tiene la relación física, simplemente tiene la relación de derecho, pero no la de hecho. En este caso llega otro sujeto, que es María, pero María resulta que no tiene relación con la cosa, pero de cierta manera realiza una transacción entre Luis y entre José. Entonces, lo que hace es adquirir ese derecho de la posesión, pero lo va a adquirir a través de un contrato porque Luis no tiene la relación, José lo despojó, actuando en mala fe. Entonces, como José lo despoja, lo que va a hacer son unas acciones, y esas acciones pueden ser acciones reivindicatorias o por medio de interdictos posesorios, dependiendo del tipo de la posesión. Mediante el contrato se adquiere la posesión y lo que se va a adquirir es la propiedad, es decir, el derecho de la posesión, pero no la tenencia de la cosa. Adquirir este derecho de posesión también adquiere la posesión para efectos del poder. En conclusión de este caso, pues tenemos que María es quien adquiere la posesión incorporal y Luis sería el despojado, pero Luis, al cederle a María la facultad de esta posesión, pues también le da efectos jurídicos para adquirir físicamente ese terreno y reclamar los derechos a los cuales se le puede otorgar. Otra forma sería mediante la adquisición de la posesión mediata. Vamos a diferenciar un poco entre posesión mediata y posesión inmediata. La posesión mediata es cuando se da el derecho de la posesión o la posesión como derecho, y esta se puede obtener sin tener la posesión de hecho, mientras que la inmediata es cuando se tiene la posesión de hecho. El ejemplo más claro sería el siguiente. Ana es la propietaria, Juan es el arrendatario, y Pedro adquiere el derecho de propiedad de Ana. Pedro entonces adquiriría de esta forma la posesión mediata y por tanto está adquiriendo una posesión como derecho a pesar de que no tiene la tenencia de la cosa. Como última forma tenemos mediante la adquisición instrumental, que es el otorgamiento de la escritura pública, en donde pues claramente se establece la voluntad de excluir la transmisión de la posesión como derecho. Y finalmente tenemos la adquisición documental, que es cuando se recibe la posesión de las cosas incorporales al ser entregados los documentos del adquirente. Bueno, entonces vamos a explicar estos dos puntos. Como tal, la adquisición instrumental, pues ese es el otorgamiento de la escritura pública en donde se compra algo, en este caso el derecho de la posesión, mientras que en el documental es donde se reciben estos documentos en donde se van a constar las cosas incorporales. Y como ejemplo de documental, pues tenemos cuando se reciben unos cheques, unas letras de cambio, un pagaré, es decir, cuando se realiza una acción. Hemos hablado en un principio que existían formas, pero que también existían unos modos para adquirir la posesión. Bueno, pues resulta que estos modos de adquirir la posesión son los mismos en que se adquieren los derechos reales, es decir, estos son la forma en que se presentan los hechos, los actos o los negocios jurídicos a los que la ley atribuye el efecto de adquirir, en este caso la posesión. Dentro de estos modos podemos encontrar una clasificación. Se pueden clasificar en originarios o unilaterales, en derivativos o bilaterales, en onerosos y gratuitos, en universales y particulares y en intervivos o mortis causa. Los unilaterales son los que dependen del auto realizado por el adquirente del derecho, es decir, son aquellos que dan el lugar a que la adquisición se produzca pues sin la participación activa del otro. En esta forma unilateral, quien recibe la posesión es quien lo toma, no hay un sucesor. Cuando hablamos de bilateral, por el contrario, de la unilateral, pues esta involucra la existencia previa de un sujeto que tiene el derecho y se lo cede a otro.
En otras palabras, pues existe una transmisión y existe lo que jurídicamente nosotros conocemos como un titular precedente, que este titular pues traspasa al nuevo titular el derecho de la posesión con las mismas facultades y con las mismas características que anteriormente tenía el otro. Este traspaso se puede hacer a través de un negocio jurídico, por ejemplo, en una compraventa o en una cesión de derechos de posesión, pues que nos va a llevar a lo que se conoce como el modo de inter vivos o por actos unilaterales del titular anterior, en los cuales pues hay que tener en cuenta que en este caso pues ya estaríamos hablando que siempre es bilateral. ¿Por qué hablamos que siempre es un acto bilateral? Porque en la mayoría de los actos unilaterales es un acto del titular anterior que por su decisión pues a través de una herencia va a traspasar a ese sucesor y esto nos lleva al modo de mortis causa, es decir, siempre va a haber una persona que nos va a anteceder ese derecho de posesión. Onerosos y gratuitos. Cuando hablamos de onerosos, hablamos de aquellos modos en los cuales existe una contraprestación debida por quien adquiere el derecho de la posesión, o sea, hay una contraprestación para adquirir esta posesión, mientras que en los gratuitos es cuando la adquisición de los derechos de la posesión pues se dan a través de unas liberalidades, o sea, se entregan en forma gratuita el bien mueble o inmueble del que se posee. Hablaremos ahora de la capacidad para adquirir y para ser poseedor. Esta capacidad se puede dar tanto en la persona física como en la persona jurídica. Si el adquirente es una persona física, tiene que tener una aptitud natural de querer y de entender, de querer ser poseedor y de entender lo que significa ser poseedor en todos los casos, pues con excepciones de la posesión formal de hecho. Y en el caso de los menores o de los incapaces que van a requerir un representante pues para poder ser poseedores. El ejemplo más claro sería un menor de edad, pues que puede tener una posesión formal de hecho sobre su balón de fútbol, pero jamás podría ser poseedor de una casa, pues en cuyo caso tendría que requerir de la representación para poder adquirir ese derecho de posesión. Ahora vamos a hablar sobre la persona jurídica. En cuanto a la persona jurídica, pues también puede ser poseedor y por tanto puede adquirir la posesión. Puede adquirirlo como hecho y como derecho. Lo importante pues en este caso es señalar que se adquiere la posesión de una persona jurídica a través de sus órganos. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer el representante legal de esa persona jurídica, que bien puede llamarse gerente, puede llamarse presidente o a través de los acuerdos de la asamblea que en ese momento está. El órgano cumple el acto de aprehensión y físicamente pues en algún momento lo puede hacer cualquiera de los miembros de ese mismo órgano, que en este caso pues se considera que es el órgano ente o la misma persona jurídica la que lo está obteniendo o la que lo está poseyendo. De manera que para adquirir la posesión se debe tener la capacidad por parte de la persona física o de la persona jurídica y se va a adquirir por cualquiera de los medios que hemos señalado, los cuales pues por supuesto serán una combinación que en llegado caso puede ser unilateral, intervivo y oneroso. Y también nos puede llevar a que esta adquisición sea como hecho o como de derecho. Ahora vamos a hablar sobre el registro de la posesión. La posesión en su esencia no es registrable, pero según la Ley 1183 del 2008, el interesado en obtener la inscripción de la declaración de la posesión regular sobre un inmueble pues deberá presentar una solicitud ante el notario y esto con el fin de otorgarle una escritura pública para que acredite dicha posesión. En cuanto a la venta de la posesión, pues el poseedor del bien inmueble tiene que enajenar a un tercero su posesión por escritura pública también, pues recibiendo a cambio una contraprestación económica. Por último, vamos a hablar sobre la pérdida y la extinción de la posesión. Esto lo encontramos en el artículo 788 del Código Civil y nos dice así: se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya. Esta posesión de la cosa mueble no se pierde mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore incidentalmente su paradero. Se pierde también la posesión por el desprendimiento voluntario, pues que del objeto se haga el poseedor,
Quien recupere legalmente la posesión perdida, pues la habrá tenido también durante el tiempo intermedio. Cuando se pierde el animus, no siempre implica la desaparición de la posesión. Si el poseedor cae en estado de demencia, puede seguir poseyendo por intermedio de su representante, al igual que un menor de edad por medio de sus representantes, como lo mencionamos en la capacidad de las personas naturales. En síntesis, se puede decir que la posesión se adquiere de hecho y de derecho cuando se tiene el ánimo de señor y dueño, pero que de la misma forma se extingue cuando faltan algunos de estos dos elementos, el corpus o el animus.